Bienvenidos a esta conferencia en esta lluviosa tarde madrileña. Tenemos hoy con nosotros a Daniel Córdoba, que bueno, hemos tenido la suerte de que está en Madrid esta semana y ha accedido a nuestra invitación. Daniel, por ponerles un poco, por presentarles quién es una persona como muy polifacética, tanto en el ámbito académico, empresarial e incluso político. Ha sido, bueno, él es doctorado en Economía Internacional, ha sido decano en la Escuela de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿cierto? Y director de la Escuela de Posgrado en la Universidad Pacífico. Aparte de eso, ha trabajado tanto en el sector privado como en el público, creo que en diversos ámbitos, o sea, diversos sectores, con diferentes, vamos viendo temas muy diferentes. Y bueno, y actualmente es presidente ejecutivo de Invertir, que es una empresa o un grupo de empresas privadas que se dedica a la consultoría. Nos viene a hablar hoy de Perú, de la historia de las últimas décadas de la economía peruana, de cuál ha sido su evolución, qué es lo que ha pasado, el por qué ha ido cambiando y cómo está hoy en día. Y bueno, nada, que lo disfruten. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Inés. A ser un liberal clásico a carta cabal. Y en ese libro de 7 autores se decía que era un poco autobiográfico el libro en realidad, ¿no? Y mi presentación, guardando todas las distancias, evidentemente, también lo es, ¿no? Yo voy a hacer una presentación de la historia económica reciente de Perú. Es una historia que básicamente yo la marco en dos grandes periodos, ¿no? Que he resumido en este gráfico, que es un gráfico del producto por cabeza, del producto per cápita, ¿no? Real, y desde comienzo del siglo pasado hasta nuestros días. Y lo que llama mucho la atención, ya con una visión, digamos, de largo plazo, es cómo mi país, entre los años 70 y 80, retrocedió económicamente. Retrocedió, tal vez no tanto como está retrocediendo Venezuela, pero me acuerdo que el año 2010 estuve en Caracas, invitado por CEDICE, y presenté algo, digamos, similar a esto, evidentemente actualizado el 2010, y estaba pasando en Venezuela lo que pasó en Perú en los años 70, ¿no? Y que se generó a raíz de una dictadura del general Velasco en el año 1968, al golpe de Estado, 3 de octubre del 68, y empezó a estatizar empresas, a controlar precios, a generar subsidios irracionales, y también terminó estatizando la prensa. Sin embargo, en el año 90, yo creo que gracias en gran parte al movimiento Libertad, ¿no? Que presidió Vargas Llosa, fue como una revolución liberal que vivimos en el mundo de las ideas. El país estaba tan sumergido en la crisis económica y en el terrorismo, que la salida liberal fue, digamos, una salida popular, ¿no? Cosa que no sucede mucho, ¿no? en los países. Generalmente, bueno, ahora ya, como siempre, el liberalismo otra vez en Perú tiene muy mala prensa, como tiene en España, y como se constata, bueno, tiene una serie de etiquetas bastante injustas digamos, esta presentación, este caso específico de Perú, nos puede ayudar a entender, digamos, que lo injustas que son esas etiquetas, sobre todo
para relacionar la economía de mercado con la derrota de la pobreza, por ejemplo. Entonces, entrando un poco al detalle, estos dos grandes ciclos, ¿no? En el año 90, bueno, Vargas Llosa no gana las elecciones, las gana Fujimori, pero Fujimori implementa el programa que Vargas Llosa había pensado, ¿no? con el Movimiento Libertad, generando sí una situación política polémica, ¿no? Cuando da el autogolpe del año 92 y convoca a unas elecciones para hacer una nueva constitución, una asamblea constituyente, y se genera una nueva constitución. Y a partir de ahí hay toda una polémica, ¿no? Porque Fujimori hizo unas reformas muy positivas en términos económicos, pero en términos políticos se fue convirtiendo poco a poco en un dictador, ¿no? Un dictador tal vez moderado, digamos, si lo comparamos con otras dictaduras, pero un dictador al fin y al cabo. Y a partir de ahí, el panorama político peruano es un panorama dominado por este enfrentamiento entre fujimoristas y antifujimoristas, ¿no? Eso es, digamos, el panorama, y lo que quiero es entrar un poquito en el detalle para mostrar cómo una economía que pasa del estatismo a una, digamos, economía abierta, en donde el mercado, digamos, puede funcionar mal que bien, y tiene como consecuencia crecimiento económico, tiene como consecuencia reducción de la pobreza, tiene como consecuencia mejora de la calidad de vida, ¿no? Y al final, digamos, sí voy a hablar un poco sobre la situación actual, que es un modelo que ahora sí se está agotando, pero justamente porque el Estado ha empezado a tener más recursos, ha empezado a crecer y ha empezado otra vez a poner, digamos, no solo trabas al funcionamiento del mercado, sino también no ha estado en capacidad de acompañar a la economía y mercado, por ejemplo, con el tema de infraestructura, ¿no? La infraestructura es un caos. Y bueno, ahora tenemos la corrupción, ¿no? El día de hoy la prensa peruana está inundada de carátulas y referencias a lo que el presidente de Odebrecht, esta empresa brasileña que ha encabezado un caso de corrupción muy fuerte, como colaborador eficaz, ha señalado que Odebrecht colaboró con absolutamente todos los candidatos relevantes que ha habido en el pasado, es decir, con todos los expresidentes recientes y con el actual también, ¿no? Entonces el terremoto de Odebrecht ha sido, digamos, una muestra digamos, un factor muy importante en este agotamiento del modelo que voy a reseñar al final de mi presentación. Hablaba de la apertura económica y la derrota de la pobreza, y lo que vemos acá es que la pobreza monetaria en Perú era del 58.7% de la población, era pobre, ¿no? Y en 2016 esto bajó a 20%. Y la extrema pobreza, que es $1 día, pasa de 16% a 3.8%. Es decir, la apertura económica reduce la pobreza. El mercado genera una mejor condición de vida para la población. Entonces algo es contundente, o sea, ahí no hay digamos, discusión alguna sobre el particular. Y la balanza comercial a partir de la apertura, bueno, la apertura económica lo que genera es una dinámica de exportaciones, importaciones, con ciclos de superávit y déficit muy influenciados por los precios de los metales en Perú. Pero es un país minero, digamos, la balanza de pagos está muy influenciada por el precio de los minerales. Pero digamos, independientemente si hay déficit o superávit, tenemos una balanza de pagos siempre acumulando reservas internacionales, porque cuando hay déficit comercial, este es compensado pues, por la inversión directa extranjera y por los flujos de capitales también financieros, ¿no? Y esta es la balanza de pagos. Entonces, y lo que vemos en azul, cómo se han ido acumulando reservas internacionales, ¿no?
las reservas internacionales netas, desde que se abrió la economía, empezó digamos, el Banco Central logró ir acumulando reservas, lo cual, como ustedes bien saben, es importante para tener, digamos, un manejo de la balanza de pagos sólido, ¿no? Y no tener las crisis que tuvimos pues, cuando éramos una economía totalmente estatal. Las crisis económicas básicamente eran crisis de balanza de pagos, ¿no? Era, digamos, cuando todo digamos, el factor, digamos, que generaba el inicio de una crisis era la devaluación de la moneda, ¿no? Y la devaluación de la moneda era resultado digamos, de que no habían reservas, ¿no? De escasez de divisas, y ese ha sido siempre el problema de todos los países, digamos, pequeños, ¿no? Las economías pequeñas. Por eso, acumular reservas internacionales también es importante, y una vez más, la economía abierta, la economía libre, ha permitido esta dinámica, ¿no? Lo mismo, pero ya vemos con una claridad que se ha detenido, es la reducción de la deuda pública, ¿no? Llegó en el año 2014, digamos, a estar por alrededor del 20% del PBI, que es un nivel digamos, bastante interesante, ¿no? Los países europeos todos están por encima del 100%, ¿no? Japón, etc. No, acá la apertura económica se hizo también con una reducción inicial del Estado, un manejo fiscal responsable con, digamos, déficits muy pequeños, pero ya vemos cómo a partir del año 2015 esto empieza a cambiar, ¿no? Y el Perú se empieza a endeudar, y estamos, pues, como diré al final, en una situación de agotamiento del modelo, que digamos es un modelo de libre mercado sin un sustento político, sin un sustento institucional adecuado, y eso es lo que está fallando en Perú ahora, las instituciones, ¿no? Políticas y otras, ¿no? Este es el manejo fiscal, ¿no? Superávit, déficit, superávit, pero siempre con una trayectoria con un déficit fiscal no mayor al 3% del PBI, ¿no? Que es algo, y en algunos casos superávit, ¿no? O sea, mira cómo veníamos del 90, ¿no? En el 90 no había reservas internacionales, era un desastre, el Perú era un paria internacional a nivel financiero, ¿no? Estaba quebrado el país, ¿no? Bueno, entonces, eso es el resultado, ¿no? El resultado en algunos indicadores: reducción de la pobreza, dinamismo comercial, ¿no? Crecimiento económico, lo que vimos al comienzo, mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuáles fueron los drivers de esta transición? Son cambios institucionales fuertes, ¿no? El señor de la pantalla es el dictador Juan Velasco Alvarado, que estuvo en el poder entre 1968 y 75. La trayectoria económica de Perú, como todas las economías latinoamericanas después de la Segunda Guerra Mundial, era una trayectoria en donde se implementó una trayectoria de una economía populista, digamos, una economía mixta, ¿no? En donde, digamos, dominaba este modelo de sustitución de importaciones que impulsó la CEPAL, un organismo de Naciones Unidas, y liderado por el economista Raúl Prebisch, que digamos, consideró digamos, que el modelo de desarrollo era un modelo digamos, que tenía que basarse en la industrialización, y la industrialización tenía que basarse en la protección del mercado interno, ¿no? Todo lo contrario son los países asiáticos, ¿no? Y la protección del mercado interno lo que supuestamente iba a permitir es que nazcan las industrias al abrigo de esta protección y después puedan competir a nivel global. Bueno, como todos sabemos, eso no tiene ningún sentido. Se generaron industrias artificiales de ensamblaje y se tenía que importar igual los insumos, la tecnología, qué sé yo, ¿no? Entonces ese modelo era el modelo, digamos, que primaba, ¿no?
Pero después ya se radicaliza esto y entra en boga la teoría de la dependencia, que es la radicalización de el modelo de sustitución de importaciones. Y es un poco el traspase de la teoría del imperialismo de Lenin, ¿no? A la realidad de los países del tercer mundo, ¿no? en ese momento, ¿no? Y esto le da el marco teórico a dictaduras como las de Velasco para hacer lo que hizo, ¿no? Digamos, estatizó las empresas, ¿no? Él dio el golpe el 3 de octubre, el 8 de octubre de ese mismo año. Él estaba en el norte estatizando la International Petroleum Company, que era un símbolo, digamos, del imperialismo, ¿no? Y se declaró, parece que fue el 9 de octubre, el Día de la Dignidad Nacional, que era cuando iba a la escuela era feriado, ¿no? Generó, estatizó después ya toda la economía, en realidad, de las empresas grandes, ¿no? Generó Petroperú, que todavía existe, Aeroperú, una línea aérea peruana que desapareció, Siderperú, la siderúrgica, que bueno, tiene otro nombre ahora privatizada, Electroperú, etc. Entonces, Pescaperú, con toda la industria pesquera, Minero Perú, Centromin Perú, ahí he puesto algunos ejemplos nomás. Pero, digamos, era una dictadura nacionalista, una dictadura socialista, y que paralizó pues, la economía, pero una vez estatizadas estas empresas se puso de presidentes, de gerentes a militares, ¿no? Que no tenían idea de cómo funcionaba el negocio, y evidentemente la corrupción encontró pues, una manera, digamos, sistemática de instalarse en esas empresas, ¿no? Y tal vez lo que más daño hizo, más que las estatizaciones, porque las estatizaciones al final pudieron revertirse a través de privatizaciones, ¿no? Pero la reforma agraria, que es a lo que estaba haciendo alusión, la reforma agraria sí generó un daño profundo en la economía, porque no se pudo revertir la reforma agraria. ¿Qué cosa era? En algún momento yo, cuando hice mi tesis doctoral, comparé la reforma agraria que hubo en los países asiáticos, en Corea, en Taiwán, con la reforma agraria que hubo en Perú. Y la gran diferencia entre las dos es que, bueno, las reformas agrarias asiáticas no cambiaron mucho la estructura de la producción e hicieron de los campesinos empresarios, ¿no? Evidentemente era un nivel mucho más desarrollado. En Perú se expropiaron, se generaron varios modelos, todos colectivistas. En algunos casos se repartieron las tierras a los campesinos, ¿no? La tierra es para el que lo trabaja, ¿no? Y ahí yo siempre hago alusión a al sustento conceptual, ¿no? De la reforma agraria en Perú, que es eminentemente marxista, ¿no? Había sí, y eso, digamos, como nota a pie de página, como paréntesis, y hay todavía en Perú mucho racismo, mucha desigualdad, y sobre todo en el campo en esa época los hacendados pues eran, digamos, socialmente era muy compleja la relación, ¿no? con los campesinos. Hay un choque cultural, evidentemente, porque la mayor parte de los campesinos es de origen quechua o aymara, mucho racismo, ¿no? y mucho maltrato, ¿no? Eso, digamos, fue lo que más motivó, lo que más, digamos, el argumento principal, que muchos todavía sostienen como algo positivo de esa reforma agraria, que se rompió con la aristocracia, con la oligarquía, como quieran llamarlo, del campo y con esas injusticias. Pero en realidad eso hubiese podido corregirse sin destruir las empresas agrarias, ¿no? Y el principal, digamos, argumento es un argumento muy marxista, ¿no? Es la teoría del valor de Marx, ¿no? Marx, como ustedes saben, consideraba que el valor lo generaba el trabajo,
además manual, ¿no? O sea, que digamos, los empresarios, los gerentes, los capitalistas no generaban valor, simplemente se apropiaban del valor que generaba la mano de obra, de la plusvalía, ¿no? Y por eso, digamos, al entregarle una unidad empresarial a unos campesinos que básicamente no tenían pues, un nivel de formación adecuado, era considerado como totalmente pertinente porque supuestamente si el valor se genera con el trabajo, básicamente tendría que prosperar la misma producción, solo que más justamente, la riqueza más justamente distribuida. Entonces, evidentemente, esto no pasó, ¿no? El agro entró en un colapso, la migración hacia Lima fue brutal, ¿no? Perú todavía es un país muy centralista, Lima concentra 1/3 de la población, tenemos 30 millones de habitantes, un poco más, Lima tiene 10, digamos, grosso modo, entonces es inaudito, ¿no? Es una ciudad inmensa, con unas carencias importantes, entre ellas el agua potable, que es un millón de limeños no tienen acceso a agua potable porque básicamente la empresa de aguas nunca se privatizó, siempre continuó siendo estatal. Y bueno, yo estoy en el consejo de esa empresa ahora y tratando pues de hacer algo para que esto cambie, ¿no? Y la reforma agraria generó también cooperativas, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo las azucareras, se convirtieron en cooperativas y el modelo cooperativo también fracasó, se convirtió en una serie de mafias, ¿no? Que competían digamos, por escarbar o por quedarse con parte de la torta mediante corrupción, mediante compras, qué sé yo. Y estas empresas azucareras, que eran muy sofisticadas tecnológicamente, que tenían niveles de productividad muy altos, se fueron quebrando, ¿no? Digamos, y en el caso de las cooperativas sí ha habido una reversión porque finalmente se han vendido a empresas modernas, de Perú como de Colombia también. Y bueno, y básicamente el modelo cooperativo, fue el modelo cooperativo y el modelo también de productores individuales con muy baja productividad y con muy poca capacidad. Entonces, realmente se empobreció mucho el campo y como decía, esto todavía estamos pagando factura. El agro peruana está poco a poco regresando, ¿no? a hacer una actividad que exporta, pero sobre la base de nuevos emprendimientos y nuevas tierras puestas en valor, ¿no? Pero esa fue la reforma agraria, desde mi punto de vista, es lo que más daño hizo en largo plazo a la economía peruana. Y el señor Velasco también, al terminar su mandato, confiscó la prensa, ¿no? Y bueno, como dice, ¿no? Siempre que se decretó la estatización de los medios de comunicación pertenecientes a grupos de poder, ¿no? Es siempre la excusa para terminar con la libertad de expresión. Y bueno, Velasco, el año 75, es derrocado por un ministro suyo, el general Morales Bermúdez, porque él había tenido una enfermedad y estaba entrando en una situación muy complicada de enfrentamiento con Chile. Imaginen ustedes, Chile tenía a Pinochet en el año 75, un dictador de derecha, Velasco un dictador de izquierda, y estuvimos a punto de entrar otra vez en un conflicto armado, y el general Morales Bermúdez entra y lo que hace es mantiene la estructura de la revolución, ¿no? Socialista, pero poco a poco va generando un cambio hasta que convoca a una asamblea constituyente en el año 78. La asamblea constituyente termina su trabajo ya con todos los partidos políticos de todos lados, ¿no? En el año 79 se genera una nueva constitución, ciertamente con muchos problemas, sobre todo a nivel económico, ¿no? Y en el año 80 regresa la democracia y elecciones, y regresa Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry
que había sido derrocado por Velasco en el año 68, ¿no? Había sido presidente la mayor parte de la década de los 60, un presidente populista, centro-izquierda, ¿no? En el año 80 le regresa al poder y está del 80 al 85. Pero el problema es que Belaúnde, entre el 80 y 85, no cambia esa estructura estatista que Velasco había generado. Y es por eso que la economía sigue dando tumbos, ¿no? Y en el año 85 gana las elecciones Alan García Pérez, presidente a los 35 años de edad. Y ahí ya el Perú toca fondo, porque García Pérez entra con una, digamos, una vena muy también izquierdista digamos, llegamos a tocar fondo, ¿no? Llegamos a tocar fondo. Bueno, Belaúnde sí lo que hizo fue regresó la prensa, digamos, a sus propietarios, ¿no? Eso sí lo hizo al día siguiente de tomar el mandato. Pero eso fue lo único relevante. Tal vez hubo un periodo en que trató de abrir la economía, pero la cerró inmediatamente y no hizo cambios estructurales, ¿no? En ese mismo contexto surge el terrorismo de Sendero Luminoso, el terrorismo maoísta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, teníamos la economía estatizada, la economía ya que empieza a pagar la factura de la estatización, del proteccionismo, etc. Y por otro lado, surgen movimientos terroristas. El Sendero Luminoso fue un movimiento que fundó Abimael Guzmán, un filósofo que está preso ahora, un filósofo formado en China, ¿no? Entonces con todo el paquete, digamos, la revolución cultural maoísta. Él se afinca en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, y empieza a adoctrinar alumnos, ¿no? Es un movimiento que surge de la ideología, es un movimiento que surge de las ideas, es un movimiento que surge en las aulas universitarias. Y es un movimiento que al final se convierte en un grupo con poder, armado, asesino y misericordia, y que pone al país en un serio problema. Cuando yo estaba en la universidad en los años 80, bueno, en Lima ya teníamos, lo que llamamos nosotros apagones, prácticamente, o sea, todas las semanas había un apagón, ¿no? O sea, las torres, se volaban las torres de la tensión y se iba la luz, ¿no? Y a veces se escogían a las 12 de la noche de Año Nuevo, 2 veces, me acuerdo que, o sea, habían zonas liberadas, las zonas liberadas le llamaban, pues, evidentemente, las zonas que la policía no entraba, y murieron, bueno, la cifra que más se menciona son 30.000 personas asesinadas por el terrorismo, no solo el Sendero Luminoso, porque también después surge el movimiento revolucionario Túpac Amaru, ¿no? Túpac Amaru era un héroe, digamos, criollo indígena del final de la colonia. Y el movimiento revolucionario Túpac Amaru estaba más inspirado en Cuba, ¿no? Era más occidental, digamos, ¿no? No era chino, era cubano. Y tenía una concepción digamos, igual eran terroristas, pero estaban, pues, uniformados, ¿no? De verde olivo, ¿no? Y con barba, ¿no? Entonces eran cubanos, pues, ¿no? Entonces el movimiento de Túpac Amaru también toma fuerza, pero tenían más que atentados así terroristas terribles como los de Sendero. Lo que hacían ellos era secuestraban empresarios para hacer caja, digamos. Y la última acción de importancia que tuvo el movimiento Túpac Amaru fue no sé si algunos de ustedes recuerdan, cuando secuestran en un cóctel en la Embajada de Japón el año 96, el 17 de diciembre del 96. Había un cóctel por el Día Nacional de Japón, me parece, o el cumpleaños del emperador, y secuestran, digamos, el cóctel, ¿no? Y se quedaron ahí como 6 meses, un grupo reducido, donde estaba el canciller de la República, Tudela, que el momento que es capturado, o sea, que
digamos, a los 6 meses logran hacer un túnel y rescatan a los rehenes, pero mueren 2. Muere un militar que intervino, muere un juez, y mataron a todos los terroristas. Cosa que ahora evidentemente la Comisión de Derechos Humanos ha criticado, ¿no? Y están pidiendo indemnizaciones para los familiares de los terroristas, ¿no? O sea que es un poco la posverdad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en esta década de los 80, cuando tocamos fondo, miren cómo evoluciona la inflación, ¿no? Llegamos en determinado momento, pues, a 4 dígitos, ¿no? de inflación. Y este señor, Alan García, en realidad esa foto me parece que es de su segundo mandato. No me han puesto la foto del primero, porque el primero está mucho más flaco y tenía 35 años, ¿no? El segundo mandato, porque este señor nos llevó realmente a tocar fondo y lo reelegimos en el año 2006, pero esa es una historia que se las cuenta enseguida. ¿Cómo así lo reelegimos? Pero Alan García entra con mucha gente, digamos, muchos intelectuales que habían trabajado con Velasco también. Y entró a hacer una política totalmente populista, ¿no? Apenas ingresó, me acuerdo, claro, porque yo ya estaba en la universidad y ya entendía un poquito estas cosas, generó un paquete de reactivación artificial, ¿no? Keynesiano, donde, bueno, incremento de gasto público, incremento de sueldos para reactivar la demanda, y al año el país, en determinado, o sea, evidentemente ese año creció el país, ¿no? Pero nos agotamos todas las reservas y se generó la gran crisis que motivó una salida política suya, que fue intentar estatizar los bancos. Y es cuando él intenta estatizar los bancos, que no lo logró al final, porque generó una ley para que no se pueda tener, digamos, un porcentaje muy alto de acciones, y lo que hicieron los banqueros fue repartieron acciones con sus trabajadores, con contratos de recompra, y no se logró. Pero esa salida política a la crisis que hubo en el año 87 motivó la salida a las calles de la gente para defender a los bancos, que es algo, digamos, poco usual en la historia en general, ¿no? Y quien lideró estas manifestaciones fue Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, ahí se forma el Movimiento Libertad, y ahí se forman, digamos, ahí se ponen, digamos, en blanco y negro ideas de reforma económica, ¿no? Y bueno, no ganó Vargas Llosa, como ustedes saben, pero miren cómo llegó acá la inflación. Bueno, acá el valor no ha salido, pero llegamos en determinado momento como a 10.000% de inflación anualizada, ¿no? Era ir al supermercado en la mañana y regresar en la tarde y uno encontraba otro precio. Y llegamos a tener, como en la Alemania del inicio de los años 30, llegamos a tener bolsas, o sea, dinero al peso, ¿no? Un periodo, pero esto se terminó, pues, con el shock de los 90, ¿no? Sendero Luminoso en el año 92, o sea, Fujimori entra en el 90, pero todavía, pues, tiene 2 años con terrorismo fuerte, y el atentado terrorista más fuerte que hubo fue en el centro de Miraflores. Miraflores es como el centro moderno de Lima, y hubo un auto con mucha dinamita, explotó ahí en el centro y murieron muchas personas, ¿no? El atentado de Tarata, el año 92, que fue también el año en que, bueno, estos intentos de estatización de la banca ya lo pasé. Y entonces este es el Vargas Llosa candidato, ¿no? Y el ganador, Fujimori. Fujimori era un profesor universitario, había sido rector de la Universidad Agraria, había sido también presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, es decir, era un político académico, ¿no? O sea,
Quienes hemos pasado por la academia sabemos cuánta política hay en la academia, ¿no? Pero se había metido a rector, había sido elegido rector, había tenido ya sus pininos, no era nada conocido. Pero le gana a Vargas Llosa porque, digamos, por dos motivos. Uno, el error del grupo alrededor de Vargas Llosa de hacer una campaña muy de derecha, digamos, pero muy de derecha en el sentido, digamos, banal del término, ¿no? Una bombardeo de publicidad, de gente muy adinerada, ¿no? Yo no estaba en Perú en esa época, pero bueno, lo pueden ver, pueden leer El pez en el agua. El pez en el agua es un libro de Vargas Llosa donde reseña esta parte de su vida. Fujimori surge de la nada y digamos, fue una invención del propio gobierno de Alan García y de la izquierda, ¿no? Fujimori gana en el año 90 en segunda vuelta a Vargas Llosa y entra con un gabinete básicamente de izquierda o centro-izquierda, ¿no? O sea, la izquierda es la que lleva a Fujimori al poder, pero Fujimori rápidamente da digamos, la muestra de ser un personaje maquiavélico, un político, digamos, de polendas, y se lo llevan a Washington, habla con el Banco Mundial, con el el Fondo Monetario, y cierra con ellos un programa de estabilización, un programa de shock, digamos, que tanto había sido satanizado por él mismo y por la oposición. Él le gana, digamos, el debate a Vargas Llosa al generar este temor por el shock. Por el shock es, digamos, un shock de precios, ¿no? Y él lo hace. Hay un famoso discurso de su primer ministro de aquel entonces, Hurtado Miller, que termina diciendo, bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Y al día siguiente subieron los precios, sinceraron los precios, pero a partir de ahí el Perú empieza a recuperarse con dolor, ¿no? De la crisis económica estructural. En el 92 también es muy importante la captura de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán lo pusieron así digamos, este es el lado positivo tal vez del trabajo de inteligencia del Estado, ¿no? Que venía de antes, pero que se fortaleció, y eso hay mucha dificultad de admitirlo, pero con Fujimori sí se logró derrotar el terrorismo, se logró derrotar la inflación, y bueno, como consecuencia de ello el Perú empezó a mejorar, ¿no? Y la controversial Constitución del año 93, lo que sí generó, y esto también es controversial lo que voy a decir, generó un capítulo económico muy orientado a libre mercado, ¿no? Básicamente, y ahora, que se respete o no es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un artículo, el artículo 81, si no me equivoco, que habla de el rol subsidiario del Estado en la economía. Es decir, el Estado debe estar ahí donde no hay sector privado, donde no puede haber sector privado. O sea, en teoría, la Constitución prohíbe las empresas estatales. La empresa de aguas, por ejemplo, es una empresa estatal, pero podría ser privada. Petroperú es estatal, hay algunas que no privatizó Fujimori y que deberían ser privadas, porque la Constitución dice que el Estado, digamos, juega un papel subsidiario. Pero bueno, el tema es que la Constitución del 93 es mejor que la del 79, pero como surgió de un autogolpe del propio Fujimori, la izquierda en particular llama a regresar a la Constitución del año 79. Y bueno, con toda la crisis política que hubo después, retiraron la firma de Fujimori de la Constitución. Pero bueno, el Banco Central, una de las cosas que dice la Constitución es que el Banco Central es independiente del Estado, eso es la ABC, pero no era así antes. El Banco Central le prestaba, de hecho, dinero al gobierno, al Estado, entonces era totalmente inflacionario. Ahora tenemos un Banco Central que funciona,
y funciona bajo un modelo, a los austríacos no les debe gustar mucho esto, pero es un modelo que de dos monedas. Yo creo que hay una parte que sí le ha gustado a los austríacos, que es la competencia de monedas, ¿no? O sea, hay el sol y el dólar, ¿no? Uno puede pagar en Lima con dólares o con soles, ya cada vez menos, pero al comienzo el dólar era el 70% de la masa monetaria, básicamente, y el sol, que había perdido pues la confianza de los individuos, de las personas, era el 25%, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme la inflación ya deja de ser un tema, digamos, de excesos, o sea, la inflación ronda entre... la banda que fija el Banco Central es entre 1 y 3%, ¿no? Y por ahí está, se sale la banda a veces, pero por ahí está, siempre... no es un problema la inflación en el Perú ya, o sea, es una inflación como la de cualquier país desarrollado. Entonces la moneda se va teniendo cada vez más confianza en el sol, y ahora es al revés, ¿no? Ahora la mayor parte de la masa monetaria son soles y hay una minoría de dólares. Y en esta dinámica, y eso es lo que no le gusta mucho también a los monetaristas, el Banco Central lo que hace es interviene a través de operaciones de mercado abierto en el mercado para mantener, digamos, una estabilidad en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque siendo una economía pequeña, cuando hay crisis como la del 2007 o cualquier estornudo, digamos, de la economía mundial, eso implica salidas y entradas de dólares, y bueno, el Banco Central lo que hace es mitigar, digamos, los movimientos del tipo de cambio, comprando dólares cuando el dólar se está cayendo, porque también pasa, y vendiendo dólares cuando se está disparando con la banca. Entonces hay un sistema de flotación sucia, que le llamamos, pero hay que decir que entre las instituciones del Estado peruano, que son muy malas, el Banco Central es una isla interesante. Son economistas que hacen su trabajo de muy alto nivel, y nada, pues eso es importante para que la inflación pues no sea un problema, ¿no? Los aranceles, bueno, a partir del año 90 empezaron a bajar. Entonces tenemos una economía básicamente abierta. Hay algunas excepciones, siempre hay perforaciones, como ustedes saben, en algunos casos. Tenemos tratados de libre comercio hasta con Venezuela, pero los más importantes son evidentemente con la Unión Europea, con Estados Unidos, la Unión Europea no de acá, pero con Corea del Sur, con China. O sea, tenemos tratados de libre comercio. El modelo de los tratados bilaterales es el que ha funcionado al final, ¿no? Yo me acuerdo, hace unos 15 años o 20 años, cuando yo fui gerente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, participamos de estos intentos de hacer áreas de libre comercio de América, ¿no? El ALCA, me acuerdo, ¿no? Pero no, eso no funciona, ¿no? Por lo menos a nivel de América Latina no funcionó. Quien generó el modelo fue Chile, ¿no? Chile fue el país pionero en muchos temas, y empezó a cerrar tratados bilaterales, y Perú siguió atrás, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos fue muy debatido, ¿no? Evidentemente, con los gringos, pues, firmar un tratado de libre comercio era una barbaridad. Alan García, que regresó el año 2006, hizo toda su campaña oponiéndose al tratado de libre comercio, y él fue el que lo firmó, ¿no? Porque al final se logró convencer a la población que no era tan malo, ¿no? Que al contrario, que era bueno el tener el mercado americano abierto, y también tener, digamos, productos norteamericanos a mejor precio. La libertad para emprender existe, pero evidentemente ahí ya entramos al agotamiento del modelo, ¿no? Para terminar la reseña política, Fujimori hace todas estas reformas en los primeros 5 años de su mandato, y luego en el año 2000 se hace reelegir a través de una interpretación auténtica, entre comillas, de la Constitución, pero
surge, digamos, unos videos, aparecen unos videos en donde Vladimiro Montesinos, que era su Rasputín, que era su, ¿no? El lado oscuro del poder, se ocupaba de grabar. Este era un personaje siniestro, que también está preso, ¿no? Ahora, lo que hacía era, invitaba a los... el primer video salió, era un diputado, un congresista, al cual le dio $15.000 para que se pase a la bancada oficialista, ¿no? Pero de ahí surgieron otros y otros y otros, que él no, parece que fue una examante suya o una masajista, qué sé yo, que por vengarse de él le sustrae y después se encuentran más. Y compraban los medios de comunicación. Hay videos de gente con millones, de $2 millones en una mesa, ¿no? Para comprar un medio de comunicación. Compraban políticos. Tenía un dominio del poder judicial muy fuerte, o sea, en los líos comerciales más fuertes judicializados. Montesinos había que pasar por caja, ¿no? Había que pagarle al juez, que era el que al final le daba a Montesinos la plata. Entonces, cuando surge esto, Fujimori dimite por fax, se va a Asia y dimite por fax y se queda en Japón un tiempo. Hay un periodo de un gobierno de transición con Valentín Paniagua y que genera una nueva etapa en la democracia, ¿no? Sin duda se terminó pues con este modelo centralizado de la corrupción. Pero ahora estamos enterando que lo que se instala es un nuevo modelo de corrupción, ¿no? Un poquito menos, un poquito más sofisticado, ¿no? Alejandro Toledo gana las elecciones en 2001 y gobierna hasta el 2006. De ahí y le gana a Alan García en segunda vuelta. Alan García regresa a Perú y lo que hace, hay un libro de Pedro Cateriano que reseña la corrupción de Alan García del 85 al 90, corrupción que está comprobada, ¿no? Totalmente probada, está en el libro, y lo que hace García, regresa con todo este lío de Fujimori y logra que pase una ley para que a los 10 años los delitos prescriban. Entonces logró que prescriban, es un maestro este señor, y en el año 2001 regresa a Perú y llegó a pasar la segunda vuelta. Y Toledo le ganó, ¿no? Toledo hizo un gobierno del cual Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía, fue primer ministro. No creo que haya sido un mal gobierno, pero ya ahí empezó la corrupción brasilera, ¿no? Prácticamente Odebrecht, bueno, Toledo se le ha probado ya la corrupción por y ahí está también probablemente el presidente Kuczynski involucrado. Por una carretera que se hizo, una carretera interoceánica, que era un elefante blanco básicamente, ¿no? En fin, García gana en el 2006 porque quien entró a segunda vuelta fue el candidato chavista, Ollanta Humala. Y escoger el mal menor fue votar por Alan García. Y Alan García hace un gobierno completamente distinto del que hizo en el año 85-90. ¿Por qué hizo un gobierno totalmente distinto? Porque justamente el cambio institucional que hubo en los 90 fue un cambio fuerte. O sea, el modelo se preservó. O sea, se ha preservado la independencia del Banco Central, la gestión pública, digamos, con bajos déficits fiscales, la apertura económica, todas esas reglas, eso las mantuvo Alan García. También después, curiosamente, las mantuvo Ollanta Humala, que en principio era chavista, pero cambió rápidamente de parecer, ¿no? El gobierno de Alan García fue un gobierno de derecha, digamos, y totalmente distinto al anterior. Y el gobierno de Ollanta Humala entra porque le gana en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Entonces ahí estamos ya en la dinámica Fujimorismo, antifujimorismo, ¿no? Que es lo que, digamos, la polarización que domina la política peruana todavía. ¿Qué cosa es Fujimori? Fujimori es un populismo de derecha, pero que tiene pues este sanbenito de la corrupción y
y la ruptura del orden democrático de los 90. Y ahí Vargas Llosa juega un papel muy importante porque él es, digamos, un crítico feroz del fujimorismo, al punto que me tocó ser candidato con Kuczynski al Congreso en el año 2011, y cuando pasa segunda vuelta Ollanta Humala con Keiko Fujimori, lo recuerdo claramente, tuvimos una reunión de la Sociedad Montpelierán, una regional en Buenos Aires, y Vargas Llosa da el discurso de orden en la cena de la Sociedad Montpelierán a llamar a votar por Ollanta Humala, que era el chavista, ¿no? Era el chavista, el candidato chavista. Y los venezolanos se miraron, algunos se pararon desconcertados y no sabía qué estaba pasando, ¿no? Que en una reunión de la Montpelierán llamen a votar por un socialista. Y lo hizo porque, bueno, había conversado con él seguramente y siempre ha considerado que el regreso de Fujimori al poder es peligrosísimo. Es debatible, yo no comparto un antifujimorismo tan fuerte, pero es lo que pasó. Entró Ollanta Humala y la verdad es que no cambió el modelo. No hizo un gobierno chavista, no hizo un gobierno socialista, es un gobierno, digamos, similar al de Toledo y al de García, digamos, ¿no? Y bueno, en 2011, una vez más, pasa Keiko Fujimori a segunda vuelta y contra Kuczynski, banquero de inversión, ¿no? Y toda la izquierda llama a votar por Kuczynski, ¿no? O sea, la izquierda llama a votar por el banquero de inversión, ¿no? Cosas del Orinoco, como dicen, ¿no? Esa es la política peruana, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es que este modelo se agota por el lado institucional. El Estado empieza a crecer, se empiezan a generar más normas y más normas y más permisos y más permisos. La seguridad es un problema, la policía, el poder judicial no funciona correctamente. Entonces pasamos de la corrupción centralizada en Montesinos, Fujimori, a una corrupción descentralizada, ¿no? O sea, digamos, a nivel de alcaldes, de gobernadores, la corrupción está por todos lados y muy relacionada con la obra pública. Entonces, cuando estalla el caso Lavallato, el caso Lavallato es este gran caso de la corrupción de las empresas constructoras brasileras que dominaban el mercado peruano, aliadas con algunas peruanas, lo que hace es destapar la olla, ¿no? Y la olla está hirviendo, o sea, está llena de, o sea, como le decía al comienzo, ayer se supo que, o sea, confirmó el expresidente de Odebrecht en el Perú que había financiado a todos los candidatos, a todos los expresidentes, y incluía también Keiko Fujimori, también una alcaldesa de izquierda de Lima, en el marco de un modelo que encabezó el Estado brasileño, o sea, es el Partido de los Trabajadores. Era Lula el que le daba indicaciones a Odebrecht para que financie, sobre todo a sus candidatos, los candidatos que eran los de izquierda, ¿no? Que son los que más dinero recibieron, ¿no? O sea, una cosa así como que Ollanta Humala recibió $3 millones y, no sé, Keiko 1 y otros 500.000, 300.000, qué sé yo. Entonces el modelo se agota por el lado institucional y entonces ahora estamos en una crisis política terrible. El presidente Kuczynski casi fue vacado y puede de repente ser vacado. El vacado es como el impeachment en los Estados Unidos. Y estamos ahora en una situación de desconcierto muy complicada, ¿no? Muy complicada, muy golpeados por este tema del caso Odebrecht. Y bueno, el gobierno actualmente, bueno, está haciendo, es un gobierno muy parecido a los anteriores, sin mucha o con prácticamente ninguna reforma importante, porque hay que hacer muchas reformas para que cambie el sistema de inversión pública. Tenemos una legislación que alienta la inversión privada en obra pública, pero los organismos que se encargan de promover esto están entrampados y están paralizados, ¿no? Entonces, los precios de los minerales están creciendo, o sea, están en un buen nivel, y no hay mucha inversión en minería porque los conflictos sociales son conflictos políticos. En realidad, decir conflictos sociales es una manera de edulcorar los conflictos políticos pseudo-ecologistas que están detrás
de la paralización de proyectos, ¿no? De mineros que son limpios, ¿no? De grandes empresas. La minería informal, la que contamina, esa no la pasan por agua tibia, pero la minería formal grande no es admitida por muchos ecologistas, digamos, nuevos ecologistas, ¿no? O sea, la izquierda pasó de ser, digamos, sindical a ser ecológica, ¿no? Pero al final es la oposición al capitalismo que está detrás de eso, ¿no? Y el mito de que la minería destruye la agricultura, por ejemplo. Y bueno, Invertir se dedica un poco a solucionar conflictos, digamos, de ese tipo, ¿no? A trabajar esos temas a nivel político y haciendo mucho trabajo de obras de infraestructura en las zonas de influencia, ¿no? Bueno, algunos indicadores, el consumo se ha modernizado, ¿no? Y los cuellos de botella que estaba hablando, ¿no? La infraestructura, hay una brecha, eso es comparado con Chile, la necesidad de infraestructura para estar igual que Chile, que tiene una infraestructura más o menos aceptable. Estamos hablando de 90.000 millones de dólares que se tendrían que invertir. Pero lo curioso de este cuello de botella, este modelo, es que el Perú tiene dinero. O sea, no hay un problema de dinero en Perú, hay un ahorro generado básicamente por el tema de las pensiones, pero hay un ahorro. Es un país solvente financieramente, pero no económicamente, ¿no? Lo que tenemos son las instituciones públicas no están en capacidad de ejecutar sus presupuestos. Entonces, una crítica que se hace mucho a las autoridades es que no ejecutan sus presupuestos. Y hay un cuello de botella muy fuerte, ¿no? Y cuando se ejecutan, bueno, hay mucha corrupción. Entonces es un tema complicado. La informalidad laboral, me preguntaban ahora al comienzo, es muy fuerte, ¿no? Tenemos un 70% de la población económicamente activa que es informal laboralmente, es decir, que no está en una planilla, que no cotiza al seguro, que no ¿Y por qué? Porque cada vez son más altos los costos de ser formal. Porque digamos, la izquierda continúa pensando que, digamos, que la élite, el 30% de la población económicamente activa que sea una plantilla, tiene que seguir, digamos, teniendo costos más altos, mientras que los informales, bueno, no acceden pues a los seguros y a los beneficios de tener una plantilla, ¿no? Bueno, la corrupción ya la he mencionado fuerte, ¿no? Y bueno, esto es lo de la vacancia, lo que les contaba. Se necesitaban 87 votos para que el presidente sea vacado. Al final se generó pues otra vez el fujimorismo, antifujimorismo en escena, ¿no? Lo que sucedió fue que se dio la impresión de que si el presidente Kuczynski era vacado, porque se le habían descubierto unas operaciones con Odebrecht, ¿no? En diciembre se descubrió que había, tenía estos temas y hubo la moción de vacancia y se generó la impresión de que los dos vicepresidentes iban a renunciar, que iba a tomar el poder los fujimoristas a través de la presidencia del Congreso, como lo ordena la Constitución. Entonces el antifujimorismo empezó a defender al presidente Kuczynski y lo salvó. La izquierda, parte de la izquierda lo salva, pero no solo lo salva parte de la izquierda, sino que él por lo bajo estaba también negociando el indulto al presidente Fujimori, entonces, que ya lo iba a indultar de todas maneras, pero se apresuró lo del indulto. Entonces 10 del grupo de Keiko Fujimori, liderados por el hijo, Kenji Fujimori, salen digamos, no votan por la vacancia y se salva el presidente Kuczynski. El 17 de diciembre, el 24 de diciembre, vísperas de Navidades, indulta a Alberto Fujimori, que sale de prisión. Él había entrado preso como 10 años antes, un poco más. Y esa es la situación. Entonces, ahora los antifujimoristas que le habían perdonado la vida al presidente lo declaran traidor, ¿no? Y quieren volverlo a vacar. Pero en el interín,
el grupo de Kenji Fujimori entra a gobernar, ¿no? con el presidente Kuczynski, y ahí están en un juego. Ahora estamos viviendo eso, ¿no? Que sale de Odebrecht, que sale de la comisión Lavallato del Congreso, que saldrá, que va a interrogar a mediados de este mes al presidente Kuczynski. Y no sabemos qué pasará, ¿no? Lo único que sabemos es que estamos en una situación de incertidumbre política que no le hace nada bien, pues, al país, a la economía, ¿no? Y hay un gabinete que se formó después de este proceso de vacancia, ¿no? Se mantuvo la primera ministra. Y nada, eso es, algunas proyecciones aburridas, números, en realidad que no tienen ninguna importancia, pero a eso hemos llegado. No sé, espero haber sido suficientemente claro. Creo que ha sido una hora clavada, nada, abierto a una pregunta, al debate, a lo que... Sí, pasamos a las preguntas, si quieren. Hola Daniel, muchas gracias. Yo te voy a preguntar casi más por política, ya que has terminado por ahí. Justo sobre la vacancia, bueno, realmente la están promoviendo Nuevo Perú y el otro partido que tienen 10 escaños cada uno de ellos. Frente Amplio. Frente Amplio y Nuevo Perú, 10 escaños cada uno de ellos. Los primeros que están promoviendo, sí. Sí, el partido de Keiko dice que, bueno, parece ser que lo apoya, pero claro, mi pregunta es, ¿hay algún acuerdo entre ellos sobre cuál va a ser la situación posterior si sale adelante la vacancia? Porque Keiko ya ha dicho que apoyaría al vicepresidente, que no me acuerdo que es Martín Vizcarra. Sí, al que es embajador en Canadá. Pero ¿tendrían algún acuerdo porque qué hay después? Porque claro, los partidos de izquierdas poner a Keiko y a todo esto, ¿corre riesgo el partido de Keiko de seguir perdiendo diputados que se pasan con Kenji? Porque la semana pasada se pasó otro más. Sí, definitivamente la probabilidad de una vacancia ya no es tan alta porque efectivamente ha entrado Kenji Fujimori a tallar y hay digamos, está perdiendo congresistas, ¿no? El partido digamos, Fuerza Popular, que es el partido liderado por Keiko Fujimori. Entonces sí, eso por un lado está, digamos, jugando a favor del presidente Kuczynski, pero tampoco es tan seguro y tampoco se sabe lo que va a pasar porque él va a ir a la Comisión Lavallato ahora el 16 de marzo y Barata ya habló sobre los aportes políticos. Hay que decir que Ollanta Humala y Nadine Heredia están presos con prisión preventiva por haber recibido estos dineros. Entonces, si también recibieron los otros, o sea, ¿cuál va a ser la situación? Hay la figura de la prisión preventiva en Perú que es bastante injusta, ¿no? O sea, que antes de ser sentenciado uno, está en prisión por si acaso. O sea, hay un empresario muy importante, que está en prisión por esa figura. Entonces, así estamos. Es un poco, es compleja la situación, no sabemos lo que puede pasar. Lo que sí está claro que Martín Vizcarra, que es el vicepresidente, no renunciaría. Yo creo que si estamos hablando claro que en el caso el presidente Kuczynski decía renunciar o es vacado, asume Vizcarra, ¿no? Y Vizcarra es un político interesante. Él fue gobernador de una región muy pequeña, Moquegua, pero lo hizo muy bien. Y de hecho, por eso Kuczynski lo invita a ser candidato a la vicepresidencia con él. Y ahora está embajador en Canadá, un poco protegido por el frío, ¿no? Y nada, está ahí esperando, creo, ¿no? Sí, en Perú los políticos, ¿de dónde proceden? ¿Cómo se mantienen en política? ¿Son como aquí, que son profesionales de la política o políticos profesionales? ¿Cómo está eso? Sí, a ver, la política está muy desprestigiada en Perú. O sea, de hecho, yo les cuento, en mi caso, el entrar en política me ha hecho más daño que beneficio, ¿no? Porque, bueno, es como mal visto, ¿no? En el mundo empresarial. Entonces, los políticos, sí, la mayor parte, ahora que me pongo a pensar, la mayor parte de políticos, no todos, que ahora están en el juego político, son políticos que se dedican a eso, ¿no? Pero a diferencia de España, los partidos no son nada sólidos, por un lado, y las doctrinas no son el eje
de los partidos. O sea, el APRA, por ejemplo, es un partido que hizo un gobierno totalmente de izquierda y después hizo un gobierno de derecha. O sea, el APRA no tiene ideología, o sea, no hay una doctrina. Uno no sabe bien qué piensa Keiko Fujimori, es una derecha más conservadora. Hay otros partidos como el de César Acuña, APP, que tampoco se sabe muy bien cuál es la diferencia entre lo que piensan ellos y el partido de PPK, con el que yo he tenido cierta cercanía. Entonces no hay los partidos son muy débiles. De hecho, la legislación electoral incentiva el debilitamiento de los partidos. Entonces, a ver, aventureros como yo que salen de un lado y nos metemos a política, los hay, sobre todo a nivel de ministros. Eso es importante, los ministros no son políticos. Ningún ministro del actual gobierno es miembro del partido de gobierno. Es más, cuando entraron al gobierno se preocuparon de decir que el partido de gobierno no iba a tener, que no iba a tener ministros. Es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Al final gobiernan tecnócratas, ¿no?, en el Ejecutivo, que paran enfrentándose con el Congreso, que es donde están los políticos. Entonces es una dicotomía así, así vamos vamos de tumbo en tumbo. Relacionado con eso que acaba de explicar, teniendo en cuenta que la mayoría de los gobiernos que han habido en Perú y en otras partes suelen ser dictatoriales o tiránicos o corruptos, y en algunos casos la mayoría una combinación de ambos, ¿cree que puede existir, por ejemplo, en el caso de Perú, si se soluciona el tema de la corrupción, puede existir un gobierno en el que haya tratados de libre comercio, una moneda fuerte, empresas privadas, y que puedan existir sin que tenga que existir lo otro, sin el dictador, sin la corrupción, sin nada de eso? ¿Las constituciones lo permiten o la constitución es algo político que se hace de vez en cuando y en realidad no regula esa forma de vida? No, la constitución del 93 a mí me gusta. Es una constitución, tiene seguramente sus defectos, pero el capítulo económico me parece que es bastante correcto. Y bueno, y estamos mal que bien en una democracia del año 80, ¿no? O sea, porque Fujimori fue una interrupción, digamos, moderada de la democracia. O sea, hubo la corrupción pero tampoco fue una dictadura como las que existían antes, no fue Pinochet, digamos, ¿no? Tuvo un servicio de inteligencia, que sí, hubo un grupo paramilitar que se generó para combatir al terrorismo, pero que también tuvo sus excesos claros, ¿no? Asesinatos de gente inocente, como operaciones fallidas en realidad, ¿no? Pero en general se ha mantenido una democracia que más o menos funciona, libre expresión, estabilidad económica, hasta el momento, y no hay visos. O sea, en Perú es prácticamente imposible que haya un golpe de Estado ahora, por ejemplo, militar. Eso no es posible, no prosperaría. Entonces la corrupción es como en todos lados, ¿no? Un poco más fuerte ahora, pero acá también la hay, ¿no? Lo bueno es que en democracia, como decía ayer Vargas Llosa en su presentación, en democracia la corrupción al final sale a la luz. O sea, no siempre, pero cuando sale a la luz y termina la gente presa, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que hemos avanzado bastante en Perú en ese sentido, ¿no? Pregunta José Antonio Zúñiga que qué planteamiento tendría usted para reducir la informalidad laboral. Reducir los sobrecostos laborales, es decir, si yo tengo mis empleados en planilla que ganan, se meten al bolsillo, ganan 10 y se meten al bolsillo 7 o 6, ¿no? Evidentemente hay un desincentivo para poner en planilla a la gente. Yo lo hago porque, bueno, tengo un mundo en donde yo tengo crédito bancario, tengo una serie de requerimientos, no quiero problemas con la ley, con el Ministerio de Trabajo, qué sé yo, pero la mayor parte no lo hace, ¿no? Porque es muy costoso y la gente prefiere meterse más plata al bolsillo que cotizar al seguro, ¿no? Y los empresarios también prefieren pagar menos que pagar más. Entonces,
si lo siguen los sobrecostos laborales tan altos, va a seguir la informalidad laboral en Perú. Y no sé si tienes alguna opinión, y esto ya es cosa mía, sobre José Carlos Mariátegui, o digamos la intelectualidad o los intelectuales de izquierda peruanos, porque en principio parece que han tenido más influencia, no han habido intelectuales, creo, de derecha en Perú. Gracias. No, a ver, confesión de parte, ¿no? Y otra vez cito a Vargas Llosa, y disculpe que lo cite tanto, pero su nuevo libro es esto, ¿no? En los años 60, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, por ahí, alrededor de los años 60, no había intelectual que no sea de izquierda. O sea, hay como una identificación de la intelectualidad con la izquierda, efectivamente, como tú dices, ¿no? Entonces había esta idea, y yo, confesión de parte, yo vengo de una familia de izquierda, siguen siendo de izquierda. O sea, de hecho, Vargas Llosa que dedique su libro a mi padre para que a los 93 años, por lo menos, deje de serlo. Pues siguen siendo. ¿Por qué? Porque es un sector de la sociedad de profesiones liberales, ¿no? En donde, bueno, la injusticia y las dictaduras eran de derecha, la mayoría, ¿no? En los 60, digo, ¿no? Entonces, José Carlos Mariátegui fue un pensador, el más importante de la izquierda, ¿no? En el siglo XX, en Perú, ¿no? Que escribió un libro muy pequeño, Los 7 ensayos, lo leí en su momento. Era un marxista, ¿no? Era un marxista que adaptó, digamos, a la realidad peruana algunos conceptos, ¿no? El concepto de explotación y otros, ¿no? Entonces ha sido, digamos, el intelectual que más ha influido, ¿no? Él competía, bueno, murió muy joven, pero competía intelectualmente con Víctor Raúl Ayala-Torre, que ya es más un poco un populismo, ¿no? De centroizquierda, ¿no? Que se puede convertir en centro derecha. Pero la intelectualidad de derecha sí, es bastante escasa. Pero los liberales, que no somos de derecha, ¿no? Bueno, vamos surgiendo, ¿no? Va habiendo, sí, abogados que hacen análisis económico del derecho, por ejemplo, economistas, ¿no? Que ahí estamos dando la batalla, ¿no? Pero la mayor parte, digamos, son neoclásicos, ¿no? El llamado neoliberalismo, ¿no? Porque ayer decía Vargas Llosa que él no sabe muy bien lo que es el neoliberalismo, porque es una manera de desprestigiar, es un término para desprestigiar al liberalismo, ¿no? Pero yo creo que el neoliberalismo existe, el neoliberalismo es, digamos, las dictaduras de derecha que aplican política de libre mercado. Es la libertad económica sin libertad política, ¿no? Es el estigma, Pinochet, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la caricatura, ¿no? O sea, que identifican al libre mercado con el dictador, ¿no? Entonces, es por eso que el término neoliberal pega, porque se han dado casos, pues, ¿no? Y se dan casos, ¿no? Fujimori también fue un neoliberal en el sentido que hizo reformas económicas muy positivas, pero autoritario, corrupto. Entonces, claro, neoliberal, ¿no? Entonces, el fujimorismo neoliberal. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Es cuando se tiene una combinación de ese tipo, ¿no? Bueno, quería preguntarte por la extrema izquierda del Perú, por la fuerza que tuvo cuando tuvo en jaque al país, el terrorismo, etcétera, y si actualmente, como has dejado entrever, pues se ha reciclado en todo lo que son los movimientos de derechos humanos. Ahora están pidiendo, me parece, también el indulto para Abimael Guzmán, diciendo como que terrorismo no fue tal, sino que fue un conflicto. Ponen las cifras de muertos en total y además siendo Perú un país, digamos, tan joven en su población, que parece que sufre amnesia, y se ha elegido a Alan García 15 años después de dejar eso como un solar, si, digamos,
toda la sangre que tiene en sus manos la extrema izquierda se le va a quedar condonada finalmente. Sí, estamos pues en la realidad de la posverdad, ¿no? Y la posverdad es una forma de amnesia, ¿no? Colectiva. A mí me parece terrible porque, y yo creo que ese es el principal problema frente al cual nos pone el antifujimorismo radical. El no reconocer los aciertos de Fujimori y considerarlo como un poco la encarnación del mal, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente Montesinos ha sido pues, un delincuente que ha manejado el Estado, pero más daño, como he mostrado, hizo al Perú la dictadura de Velasco Alvarado. Y ya nadie habla de la dictadura de Velasco Alvarado. Y tampoco fue hace 50, o sea, sí, hace 50 años, prácticamente, hace 40 años, pero en los años 70, ¿no? Todo el mundo, o sea, la amnesia comienza cuando cae Fujimori, ¿no? Y ahí se relativiza el terrorismo. Se genera, para empezar, una comisión de la verdad y reconciliación, que era algo que se generaba cuando caían dictaduras como la de Videla o como la de Pinochet, que eran dictaduras, digamos, el Estado dictador, ¿no? En el caso de Sendero Luminoso, o sea, el terror venía de la sociedad civil, venía de Sendero Luminoso, no venía del Estado. Entonces, ¿cómo se crea una comisión de la verdad? Entonces, naturalmente empiezan a poner en un mismo nivel a las Fuerzas Armadas y al terrorismo. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es básicamente defender el lado terrorista, ¿no? O sea, de los abusos, ¿no? Y se cuestiona la intervención de la Embajada de Japón, que fue un éxito, digamos, era un secuestro, porque se asesinó a los terroristas que estaban, o sea, cuando en Estados Unidos pasa eso, o sea, nadie dice nada, o sea, qué bien que los mataron a todos y se acabó porque bueno, es un conflicto armado, ¿no? Cuando entraron a donde Osama Bin Laden y estaba Obama mirando cómo entraron, lo mataron y nadie dijo nada, ¿no? Pero lo que sucede con los movimientos de derechos humanos de izquierda, porque se han apropiado del término derechos humanos, se han apropiado del término progresista, se han apropiado de muchos términos, son mucho mejores marqueteros que los liberales, sin ninguna duda. Y lo que se está generando pues es una sensación de que, bueno, Sendero Luminoso fue parte pues, de una realidad, ¿no? Que en buena cuenta se explica por hacer justicia, entonces se empieza a generar todo ese tema. Miren lo que ha pasado en Colombia también, ¿no? En Colombia, o sea, entonces estamos en un momento en el cual es fundamental repasar la historia, ¿no? Y ponerla, yo me acuerdo de los 90s, o sea, la izquierda, digamos, moderada, no cuestionaba para nada la derrota del terrorismo, no cuestionaba para nada muchas cosas, ¿no? Pero ahora ya están, digamos, volviendo a las andadas, ¿no? Y algunos de ellos no se atreven a condenar a Maduro, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ese es un peligro latente, ¿no? Buenas tardes. Quisiera preguntar en qué contextos está ganando más adeptos el liberalismo en Perú, ya sea el académico, el económico o el cultural, desde su perspectiva. Buena pregunta. De difícil respuesta. Yo creo que las ideas de la libertad están calando en la praxis, no como conceptos, sino como herramientas, ¿no? Por ejemplo, las reformas económicas. La economía de mercado nadie la cuestiona. O sea,
La cuestiona a la izquierda, ¿no? Pero la cuestiona con pretextos ecológicos, ¿no? Como mencionaba hace un momento. No, ya no hay la contradicción capital-trabajo. Un poco, ¿no? Sí, cuando dicen que se trata de una reforma laboral para disminuir los costos laborales y poder incorporar más jóvenes a las plantillas formales. Surge la izquierda diciendo no, que están haciendo, digamos, están poniendo una ley de la esclavitud, qué sé yo. Entonces, hay ciertas resistencias, pero en general nadie cuestiona la economía de mercado, eso es un gran avance. Nadie cuestiona los tratados de libre comercio, ya no existe, nadie pide proteccionismo, o sea, eso es un gran avance, ¿no? A nivel político institucional sí es más complicado, más complejo, ¿no? Es por eso que la posición de Vargas Llosa en Perú es bastante particular, ¿no? Porque él está, digamos, tiene una extraña alianza con la izquierda, ¿no? Por el antifujimorismo, ¿no? Entonces hay como una concepción de que la democracia es una bandera de la izquierda más que el liberalismo. Pero bueno, eso es algo particular a Perú, ¿no? Hola de nuevo, muchas gracias. A ver, aquí va una pequeña batería de preguntas. Ya que has hablado de Maduro, yo la última cifra que leí respecto a Perú, creo que hablaba a mediados del año pasado de unos 6.000 venezolanos, refugiados venezolanos, del exo venezolano. ¿Cuántos, perdón? 6.000 a mediados del año pasado. Quería saber 200.000. ¿Qué cifra es actual? 200.000. Es lo que hay registrado, ¿no? O sea, no, en este último año ha habido ya se generó debate también, ¿no? O sea, porque hay gente que dice, bueno, están quitando puestos de trabajo, ¿no? Y los liberales estamos diciendo, y que vengan, ¿no? O sea, libertad, ¿no? Claro, por eso te quería preguntar, tenéis 200.000, no sabía la cifra, sabía que en Argentina son 100.000, 200.000, en Colombia, que hay muchos más, ya están reconociendo que es un problema muy gordo dar ayuda, asistencia a esta gente. Quiero saber si Perú crees que tiene capacidad de recibir una oleada tan grande de venezolanos que llegan muchas veces con lo opuesto, eso por una parte, tu balance de esta situación. También te quería preguntar por el papel de liderazgo que está teniendo Kuczynski, aunque solo sea porque la declaración de Lima se firmó en Lima. Entonces, en la oposición al madurismo, al régimen de Maduro, aunque el otro gran líder es un personaje que en otros aspectos es siniestro, como es Santos, el colombiano, que quería que valoraras. Incluso es el decir que no será bien recibido, que no puede visitar Maduro, no puede participar en la Cumbre de las Américas en Perú, y de hecho hasta la canciller ha dicho que Maduro no es autorizado ni a entrar en Perú ni a sobrevolar su espacio aéreo. O sea, entonces quería que valoraras este papel de liderazgo. Y también me gustaría saber, tanto Donald Trump como el secretario de Estado Rex Tillerson han insistido mucho en que les preocupa la penetración china en Latinoamérica. Tillerson habló de esto, por ejemplo, en lo que fue en la conferencia que dio en la Universidad de Texas previa a su gira latinoamericana, bueno, latinoamericana no, porque incluyó Canadá, por toda América. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada por la administración Trump, se habla de este asunto. China es un socio preferente de Perú, como de todos los países, ¿no? del Pacífico. Bueno, ¿cuál es el socio más fiable y preferible para Perú? ¿Es Estados Unidos o es China? Bueno, comenzando por lo último, yo creo que yo no creo o sea, absolutamente liberal en el sentido de que para mí China no es un peligro si vienen a invertir, ni Estados Unidos. Yo no lo veo en términos geopolíticos, porque no creo que seamos unos grandes jugadores en la geopolítica mundial. Y bueno, lo que necesitamos es inversión, ¿no? El problema con las empresas chinas es que son estatales, ¿no? Entonces, hay veces son poco serias, ¿no? Hay veces son, digamos, un poco duras, pero para mí bienvenida la inversión de todos lados, ¿no? Y si China toma más fuerza, bueno, que tome toda la fuerza posible, porque necesitamos un montón de infraestructura, por ejemplo, y ellos son buenos en eso, ¿no? Tu primera pregunta era con respecto... No, después el liderazgo de Kuczynski, retrocedo, 3, 2, 1. El líder, sí, yo creo que Kuczynski, como todo político, está velando por su imagen interior, ¿no? Y lo que ha hecho con Maduro
tiene mucho que ver con la crisis política actual, ¿no? Él tiene que tener banderas y tiene que mostrar cierto liderazgo y en el caso, esto ha caído bastante bien, ¿no? Porque hay un consenso, no salvo de izquierda, ¿no? Evidentemente. Ahí está en consenso con el fujimorismo, ¿no? El presidente del Congreso, en el Congreso se ha recibido al alcalde Ledesma, se le ha condecorado, ¿no? Hay una... sí, Perú es mayoritariamente ahora antichavista, antimaduro, ¿no? Eso me parece que está muy bien, ¿no? La primera pregunta sí es la que no la... sobre los venezolanos. Sí, yo también, o sea, como buen liberal, fronteras abiertas, ¿no? O sea, yo creo que van a venir venezolanos de todo nivel, de nivel de formación bajo, de nivel de formación alto, pero que vengan y que enriquezcan. Yo sí creo que la migración, por ejemplo, la migración a los Estados Unidos, yo creo que ha ayudado mucho a los Estados Unidos y que vengan a competir en el mercado laboral, me parece fantástico, no tengo ningún problema yo con eso. Hay problemas, ¿sabes? Se están generando enfrentamientos y cosas así, ¿no? Pero alguna gente está cuestionando, ¿no? El tema, ¿no? Como siempre, ¿no? O sea, vienen a quitarle los puestos a los peruanos, pero los peruanos nos íbamos a Venezuela pues en los 70, cuando Venezuela era un país rico y nosotros estamos en otra situación. Entonces, un poco de reciprocidad ahí no está mal, ¿no? ¿Está habiendo problemas de seguridad de algún tipo de que de 200.000 personas tienen que haber indeseable? No, por una parte, 200.000 tiene que haber indeseable y por otra parte, problema de inseguridad, de xenofobia peruana hacia... muy limitado. No, los peruanos nos gusta mucho la gente de fuera, extranjeros, somos muy abiertos. En Perú hay una especie de, no sé, somos muy poco nacionalistas en el buen sentido de decirlo, ¿no? Porque todo nacionalismo para mí es malo, ¿no? Entonces, sí, cuando un extranjero va a Perú siempre es muy bien recibido, ¿no? Algún problema tenemos con los chilenos, pero ni siquiera, ¿no? O sea, también son bien recibidos. No preguntaré por el origen del pisco. Ahí no hay discusión alguna. Es peruano y punto. Bueno, de acuerdo con tu presentación, ¿no? Se puede ver gráficamente que Perú tiene casi 30 años de crecimiento sostenido, o sea, a partir de los 90, ¿no? Pero paradójicamente todos los líderes de este proceso de crecimiento están imputados, presos, prófugos, hasta el presidente, ¿no? Y sobre todo porque una empresa ha dicho que lo sobornó. ¿Okay? Sí. Y hay un gran desprestigio de las instituciones y de los políticos. Totalmente. Entonces, en Venezuela pasó algo parecido. O sea, una gran confabulación de medios de comunicación, de personas muy influyentes, y el nivel de aceptación de los políticos y de los partidos políticos era casi cero en el año 99. Todos los medios de comunicación pedían que había que salir de la clase política anterior. La solución fue buscar un salvador, un vengador, y lo conseguimos, que fue Chávez. Entonces, no hay en el Perú un riesgo de que se cometa el mismo error. O sea, porque lo que se plantea a veces es que las instituciones están podridas, hay que salir de ellos. No hay que refrescarlas, que reformarlas, sino destruir las que hay y construirlas. Ese siempre ha sido el discurso de la izquierda. Suplantar un modelo por otro. Entonces, podría existir ese peligro en Perú si se sigue insistiendo en que las instituciones están agotadas, como tú mismo lo has dicho. Porque a veces uno dice, el modelo está agotado. Pero es que el modelo está agotado o se puede corregir, se pueden corregir ciertos errores que se han cometido en el camino. Sí, el riesgo, o sea, nosotros hemos estado aterrados cuando Ollanta Humala ganó las elecciones, ¿no? O sea, él en las elecciones del 2006 era Ollanta Humala con polo rojo, no, con polo le decimos nosotros a la camiseta, ¿no? Rojo, y había ido con Nadine a Caracas, y compañero Humala, ¿no? Y tenía una relación, de hecho hubo financiamiento, ¿no? de Chávez a Humala. Por eso cuando ganó las elecciones en 2011, yo pensaba que nos íbamos, digamos, a hacer una Venezuela más, y felizmente no sucedió, ¿no? Felizmente justamente las instituciones de mercado sí están fuertes, o sea, y no solo las instituciones formales, sino las informales, ¿sí? Lo que Douglas North llamaba instituciones informales son las creencias, los puntos de vista.
Entonces, ahí sí, recogiendo un poco también su pregunta sobre el tema económico, la mayoría de la población cree en el emprendimiento, cree en la empresa, cree en la apertura económica, ¿no? Ahora, no creen en los políticos, el desprestigio de la política y la corrupción, sí. Entonces, sí, ahora que el presidente Kuczynski, que es la encarnación de la economía de mercado, digamos, en el imaginario, ¿no? O sea, es en teoría un banquero de inversión, ¿no? En el poder, tiene estos problemas, ¿no? Sí, o sea, ahí hay un tema, pero felizmente, entre comillas, quien más recibió fue Ollantumala, que era de izquierda, y Susana Villarán, que fue alcaldesa de Lima, también recibió un buen paquete. O sea, la corrupción de la que estamos hablando viene de la izquierda. Entonces la gente tampoco es tonta, ¿no? Es decir, bueno, claro, o sea, me está diciendo que vas a hacer, digamos, te vas a ir para ese lado donde hay más corrupción que... O sea, en Venezuela hay mucha corrupción y sí, se sabe eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que soy mucho más optimista, ¿no? O sea, sí hemos estado con ese San Benito atrás en los últimos 10 años. No vaya a ser que entre un Chávez, no vaya a ser que surja un radical, un antisistema, ¿no? Pero al final no ha aprendido, ¿no? Incluso cuando el antisistema llegó al poder, se insertó en el sistema, ¿no? Y con Ollantumala es un gobierno de derecha, al final. Lo de los tratados de libre comercio, ¿qué estrategia de mercadeo se utilizó para que fueran aprobados y para que la población adoptara la idea? O sea, para que fuese aceptada dentro del común de la gente del Perú. ¿Qué cosa, perdón? Del ciudadano de a pie, para que aceptara. ¿Qué cosa pasó? Ajá, ¿qué se hizo? ¿Qué campaña de mercadeo, de educación, etcétera, se hizo? Ninguna. Lo que pasó fue que entramos en una crisis tan grave, la hiperinflación, y, o sea, el país tocó semejante fondo y las reformas de libre mercado evidentemente hicieron que la economía mejore y que la gente salga de la pobreza, que más que una campaña política fue una serie de hechos concretos los que motivaron esto. Porque no hay una defensa intelectual del libre mercado. Todo está para que hayan perforación. Sí, aquí en España hay regiones donde el español es lengua impropia y donde es imposible que gente española hablante pueda estudiar en su lengua materna, que es el español. ¿Cómo está el tema ese en Perú con el quechua? No, se refiere a Cataluña, ¿no? Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Galicia... Sí, no es muy débil. En Perú el quechua es como, digamos, se habla en varias regiones, el aymara también, pero está muy debilitado. O sea, el español ya domina por completo. Bien difícil encontrar población que hable quechua y que no hable español. O sea, ya yo creo que todos hablan español. Y es la lengua oficial y nada, ahora la gente está aprendiendo chino e inglés más bien. Pero no hay ese nacionalismo que hay acá, felizmente no lo tenemos. No hay un nacionalismo ni quechua ni aymara, ¿no? Es simplemente una cultura que más es bueno rescatar, ¿no? Y valorar, que no hay que pelear contra ellos porque no tiene sentido. Pero sí que es verdad que estaban intentando obligar, ¿no?, que en las universidades ya diesen alguna asignatura en quechua. No he visto algo muy fuerte. La última vez que hubo ese tipo de propósito fue con Velasco Alvarado. Velasco Alvarado prohibió Papá Noel, por ejemplo, Santa Claus lo prohibió. No tenía que ser el niño Manuelito. Y yo me acuerdo, claro, yo era niño cuando estatizó la prensa y incluía la televisión y la única frase en quechua que yo sé es Tawa Canal Limamanta Pacha, que es Canal 4 transmite desde Lima, ¿no? Pero que también es verdad que aquí, digamos, el nacionalismo se puede sentir en cuanto hay división. Es verdad que en Perú, al no haber división, no tiene sentido que alguien vaya en contra de otra persona, si no es contra los chilenos, si acaso. Pero sí que es un nacionalismo en el día a día, de llevar la bandera, de ese tipo de cosas, y hay personas a las que no las llevan. De hecho, yo estuve en un pueblo que está al sur,
cerca de Ica y hay muchos chinos que están viviendo Marcona, me ahí, dijiste. sí. Y claro, en los días de fiestas patrias a los que no ponían la bandera, digamos que les veían bastante mal. Era... No, es obligatorio. O sea, a ver, ¿qué pasa con Perú? Perú ha sido un país deprimido. Nosotros hemos tenido, digamos, esta década de hiperinflación, de recesión, de pobreza. No clasificamos a los mundiales. Era todo un desastre, ¿no? Pero ahora, cuando la economía empieza a crecer y empieza a haber, una dinámica económica importante, por ejemplo, empezamos a valorar nuestra gastronomía. Y la gastronomía se convierte en una bandera cultural peruana, porque es bastante buena, digamos, ¿no? Y entonces nos sentimos orgullosos de nuestra comida. Entonces ya nuestra autoestima se va fortaleciendo con la gastronomía y con la economía, que somos una economía que crece, ¿no? Bueno, y ahora clasificamos al Mundial, o sea que estamos culturalmente ayudados. Ahora, no es un nacionalismo negativo. Lo de Chile que dije es una broma, porque sí hay ciertos, como en Chile hay antiperuanos, en Perú también hay antichilenos, pero son una minoría y yo tengo amigos chilenos que viven en Perú y no tienen ningún problema. Ningún problema. Bueno, y lo otro que solo quería señalar que, pues, como mi abuela solamente habla quechua, no habla español, pero porque es un pueblo así, ¿sabes? Muy pequeño y tal, y es muy mayor. Pero o sea, es tu abuela, pues, o sea, lo que digo es que ya o sea, me refiero a que tiene edad, ¿no? O sea, ya cada vez, digamos, los jóvenes como tú, digamos, tú hablas hasta con acento español, o sea. Y lo otro es cómo ves el problema de las universidades allí, que querían poner mínimos de calidad para cerrar algunas. Sí, yo he tenido vida universitaria ahora lo que hay es una superintendencia de educación. Lo que pasó fue que con la reforma en Perú se admitió universidades con fines de lucro. Y se empezaron, y los márgenes, digamos, en el negocio de la educación son súper altos, es un súper negocio, yo los he visto, y empezaron a crearse universidades con fines de lucro, y evidentemente muchas de ellas de una calidad bastante baja, ¿no? Entonces ahí llega un momento en el cual se decide hacer una reforma de educación, donde se genera una superintendencia, como una reguladora, que vela por la calidad. Ahora, que está funcionando bien, mal, que es conveniente o no, no sé, hemos tenido un debate, largos debates sobre el tema en un Liberty Forum reciente, pero yo sí considero que algo tenía que pasar para que pare esto, ¿no? Porque había universidades de muy baja calidad y diplomas que eran un engaño, ¿no? Pero, bueno, tampoco significa que una reguladora va a solucionar todos los temas, ¿no? O sea, en el tema de la educación con o sin fines de lucro, yo tengo sentimientos encontrados. Porque he trabajado en una con y una sin, y las dos tienen sus problemas. Y el problema, vamos, yo esto ya lo digo casi por mi pueblo, el tema de las infraestructuras es muy deficiente. Trágico. Sobre todo fuera de Lima. Si en Lima ya es complicado, fuera de Lima vamos, sobre todo en la selva, que es bastante deficiente. Pero ¿crees que has dicho que hay mucho ahorro como para poder invertir y poder crear eso? Hay más dinero del que se puede ejecutar. Bueno, hasta ahora, digamos. Ahora ya empezó el Estado a endeudarse otra vez. O sea, estamos entrando en un círculo ya mucho más peligroso. Pero lo que falta es capacidad de ejecución, falta un Estado eficiente, sobre todo para convocar a la inversión privada, ¿no? Y hay el tema de la corrupción. Entonces, eso es lo que la carretera central, lo que los peruanos sabes, es un desastre. Y es una de las principales. Perú tiene, digamos, las principales carreteras son la Panamericana, que va de norte a sur, y la central. Y la central hay tramos que no es carretera, que son calles con semáforos y es un desastre. Esa carretera es la que se debió hacer en lugar de una interoceánica que le hizo Odebrecht y coimeando a Toledo. Entonces, lo malo es que ha habido corrupción
pero no ha habido ni siquiera, bueno, en España ha habido corrupción, pero tiene una infraestructura, tiene demasiada infraestructura de repente, pero eso es mejor, creo, que no tenerla, ¿no? ¿Pero no crees que la iniciativa privada podría por sí sola, sí, ya no digo incentivada, pero que se pueda organizar para poder ejecutar este tipo de inversiones? ¿Quién, perdón? Si la iniciativa privada por sí sola... Sí, hay una legislación de iniciativa privada, asociaciones público-privadas, pero lo que pasa es que el organismo que se encarga de tramitar todo esto, que es pro inversión, es burocrático, lento, o sea, no lo han reformado. Es un desastre, ese debería ser el banco de inversión del Estado, o sea, para atraer... Han habido también problemas de corrupción. Pero ese es el problema. No es que le estén frenando este tipo de inversiones antes que dejar que se hagan. Pregunto. No, o sea, yo creo que las iniciativas privadas, sobre todo las autosostenibles, hay que dejarlas. Por ejemplo, un caso de éxito son los aeropuertos. Salvo uno que se va a hacer ahora, que hubo todo un lío, pero los aeropuertos de Perú todos están casi todos están concesionados, no todos. Entonces son empresas que administran los aeropuertos y que reciben un fee mínimo, ¿no? O sea, para garantizar un mínimo de ingreso, y ellos ganan por encima con las tiendas, con lo que hagan. Entonces tú tienes los aeropuertos que eran un desastre, que ahora ahí están, ¿no? Son aeropuertos normales. Ahí el sistema de iniciativa privada funcionó, ¿no? Ya, perdón, lo último, si podrías explicar quizás como contraposición al liberalismo lo que allí se venía a denominar la derecha bruta y achorada. Eso, sí, a ver, la derecha bruta y achorada es el fujimorismo, ¿no? O sea, es un poco la agresividad en la política, ¿no? O sea, la agresividad. Entonces ahí hay un gran debate, ¿no? O sea, por ejemplo, con respecto al terrorismo, se fundó un museo. Es un museo el lugar de la memoria se llama, ¿no? Y en donde se hace un recuento de la época del terrorismo para tener un lugar de la memoria, ¿no? El problema con ese lugar de la memoria es que la derecha bruta y achorada critica porque pone en un mismo plano terroristas y militares, ¿no? Y habla de la violación de los derechos de los terroristas y de los militares, cuando en realidad, pues, o sea, no se lo puedes poner al mismo nivel, no lo puedes poner al mismo nivel. Quien originó el terror fueron los terroristas, y además ideológicamente, ¿no? Y los militares, que al comienzo no sabían muy bien cómo hacer, hubo también matanzas y hubo también violaciones a los derechos humanos de los militares, pero eso no significa que los puedes poner al mismo nivel, o sea, tienes que ser un poquito, digamos, más proporcional, ¿no? En cuanto a lo que... Entonces la derecha bruta y achorada, le llaman a la derecha que estuvo contra la Comisión de la Verdad, pero que hace una crítica muy dura y muy agresiva a Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que hay mucha gente pues, que no lo quiere nada, que son esta gente, estos fujimoristas, ¿no? Y esa es la derecha bruta, la DBA. Sí. Pues muchísimas gracias. Ahora el aplauso que no tuvimos antes. Gracias. No, está muy interesante, muchas gracias. Encantado. Aprovecho para decirles, la semana que viene tenemos conferencia el miércoles en vez del jueves. Tendremos con nosotros a Eduardo Fernández Luña, que va a hacer debate con el público. El título, súper sugerente, es ¿Está muriendo la democracia? Yo creo que va a estar interesantísimo y que, vamos, no se lo pierdan, porque con Eduardo vamos, tenemos garantía de que lo vamos a pasar muy bien. Y nada, les esperamos el miércoles entonces a las 7. Muchas gracias. Gracias.